Hoy me siento toda una diosa. Voy a crear un mundo. ¡Alakazam! Bueno, debe servir de varita mágica el limpiador de mi flauta, ¿no? ¿Se han llegado a preguntar cómo se le ocurrió a J.K. Rowling crear un mundo mágico tan complejo, tan lleno de cosas? ¿Cómo le limitó los poderes a Voldemort para que no acabara con todos los magos que se le pusieran enfrente? ¿O cómo no le dio tampoco a Harry todos los poderes que quisiera tener? Entonces, ¿existe algún límite para crear un mundo? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, porque el tema que nos atañe es la demiurgia de los mundos fantásticos. Y ustedes se preguntarán qué significa eso de demiurgia. Bueno, eso viene de la filosofía platónica y significa el creador y armonizador de mundos. Esta palabra se la escuché a un gran escritor que se llama Javier Miró. En la descripción les dejo la dirección de su canal. Tiene unos videos fabulosos sobre la creación de mundos fantásticos, bueno, de mundos tanto de ciencia ficción como de fantasía. Se los recomiendo mucho, especialmente para las personas que están escribiendo, tiene de todo. Pero bueno, normalmente esto se conoce como el world building, o sea, la construcción del mundo, y es algo esencial en los libros de fantasía, porque la mayoría, si no todos, crean un mundo diferente al nuestro, algunos paralelos, otros completamente alejados, pero esta construcción es lo que le da base a la historia y es tan importante que si hay algo que está medianamente mal ideado desde el principio, hace que al final el autor tenga que solucionar las cosas poniendo parches absurdos que dañan como toda la historia del libro, y creo que lo hemos visto ya en varios ejemplos. Lo hemos visto en Crepúsculo, por ejemplo, que al final ella se inventó como unas cosas tan locas para justificar que Edward pudiera tener hijos siendo un vampiro. Hizo unos remiendos demasiado, es que no son creíbles, y por eso como que daña una estructura que venía bien y al final como que uno queda... ¿Y eso por qué? ¿De cuándo acá? ¿Cómo se le ocurrió? Son cosas que yo considero que el escritor no tiene claras desde que comienza a escribir su historia. Y vale decir que no solamente hablo de libros, el world building también es un problema que atañe a las películas y a los videojuegos. Si no existe un mundo claro, todo se puede venir al traste, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos específicamente en el mundo de Harry Potter, de J.K. Rowling. La idea de traerles este video surgió porque yo de alguna manera estoy intentando escribir mi libro, esto a partir de un en vivo que hicimos ya hace como 3 años y quedó la idea, yo lo he estado paladeando, empecé a escribirlo, me llegó a un punto en que no pude continuar y me di cuenta de que tenía muchos vacíos justamente en eso, en el world building, en la demiurgia, esa creación de ese universo fantástico que se me ocurrió.
y comencé a estudiar sobre el tema y me di cuenta que es casi infinito, es realmente complicado inventarse cada detallito y que concuerde, que todo tenga relación. Entonces yo me puse a imaginar cómo hizo J.K. Rowling para escribir Harry Potter. Créanme que si yo tuviera la oportunidad de encontrármela, de hablar con ella, lo primero que le preguntaría es eso. Ella realmente tenía claro el mundo, sabía todo lo que iba a pasar antes de arrancar a escribir, porque lo que más me maravilla es cómo los detalles del séptimo libro se conectan perfectamente con el primero. Bueno, tiene algunos vacíos, eso ya lo hemos analizado también en muchos momentos, pero realmente son pocos. Es un mundo muy bien construido y yo digo, es que desde el primero lo tenía ya en la cabeza, ya se le habían ocurrido tantas cosas, tantos detalles. Pero bueno, partamos de que el mundo que queremos crear sale del nuestro, como es el caso de Harry Potter. Partimos de cosas conocidas, de cómo funciona la física, cómo funciona la sociedad, porque es lo que vivimos, ¿no? Como vivimos. Es el caso también de Crepúsculo, el que estamos viendo en Susurros, también Alicia parte de un mundo real, humano. También en El Príncipe Cruel, ellas comienzan su vida en el mundo humano y bueno, eso tiene ciertas maneras fáciles de tratar porque lo conocemos. Es diferente el caso de Una corte de rosas y espinas o de Sangre y ceniza, que es un mundo totalmente diferente, es otra cosa. Pero aquí empezó J.K. Rowling con un mundo humano normal y lo que hizo fue basarse en la visión caricaturesca de las brujas de Halloween. Díganme que no, a ver, es el cuento de la bruja con un caldero, con un sombrero cónico, con una escoba mágica. Y a partir de eso empezó a desarrollar cómo podría ser el mundo en que viven esas brujas, esas personas. Entonces se le ocurrió que, bueno, la escoba es un medio de transporte, tiene que usarse. Solo que ella fue mucho más allá y se inventó el deporte más maravilloso que puede existir, que es el Quidditch. Definitivamente, J.K. Rowling, te adoro. Y bueno, eso es solo el principio, ¿no? En este mundo de brujas y de varitas mágicas, entonces hay posibilidades grandísimas. Convertir a alguien en sapo, o sea, pueden hacer transformaciones. Ahí empezó a imaginarse más cosas. Se le ocurrió que si tienen calderos, pueden hacer pociones, tienen que hacer pociones. Entonces esa era otra cosa que podían hacer. ¿Qué más? Mirando esas brujas, entonces también tienen que haber magos porque no son solo ellas. ¿En qué pueden trabajar? ¿Cómo es ese mundo? Entonces ella comenzó a imaginarse cómo un niño del mundo real, de este mundo normal, puede adentrarse en ese espacio, en ese mundo. ¿Y qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que encuentra y lo sorprende? Pero entonces viene el caso. ¿Será que los magos son todopoderosos? ¿Pueden hacer lo que se les da la gana? Ahí es donde ella tuvo que empezar a limitar las capacidades de un brujo, ver qué podía hacer y qué no.
y creo que para mí lo resume en una manera fantástica en una de las frases o de los fragmentos que me gustan más de toda la saga. Esto es de Harry Potter y el príncipe mestizo. En el final del primer capítulo, cuando el ministro de magia tiene que ir a visitar al ministro de Inglaterra, dicen estas cosas, le dice el ministro después de que le avisaron que Voldemort volvió, de que hay dementores por ahí. Él le dice: pero si ustedes son magos, ¡qué caramba! Ustedes saben hacer magia. Seguro que pueden solucionar cualquier situación. Y le responde Scrimgeour, que es el nuevo ministro de magia: el problema, primer ministro, es que los del otro bando también saben hacer magia. Y creo que con eso ya resume la situación. Puede que tengan unos poderes increíbles, pero se van a encontrar con otros magos que también tienen esos poderes y es como el límite de las posibilidades. Si él no se deja, yo pues hago fuerza, pero hay un límite ahí. Entonces tenemos un mundo de magia basado en estas brujas de Halloween o en la iconografía que nos han dado de ellas. Y le mete también la ambientación de las túnicas, los sombreros, algo que en ese momento fue muy válido, y el mundo que nos mostró en Harry Potter está lleno de eso y lo amamos, pero que cuando crearon la precuela de Animales Fantásticos, no la continuaron y lo que hicieron fue generar magos con ropa moderna, más moderna que ahora, en 1920, 1930. Entonces ahí hubo un choque que creo que por eso a muchos no nos gustó, porque no era el mismo mundo que nos había mostrado J.K. Rowling al principio. Ahora, si tenemos a un niño, tiene que ir a una escuela. Ella tuvo que ingeniarse cómo era una escuela de magos, cómo sería ese lugar. Tendría que estar apartado de la vista de cualquier persona. Tiene que tener unas materias totalmente diferentes. Entonces, bueno, ya habíamos visto lo de los calderos y dijo: puede tener clases de pociones. También puede tener clases de transformaciones. Genial. ¿Qué más puede tener? Entonces fue creando, como cosiendo, como tejiendo con punto a punto un saco, dándole los detalles que ella se imaginaba. Bueno, no voy a describir cada clase porque ustedes ya la conocen, pero lo que quiero es que se metan en la cabeza de ella cuando comenzó a imaginarse ese mundo, que le tocaba inventarse a cada paso. Tenía que crear tantas cosas que no existían, y esa es la magia del escritor. Y tratando de construir este proceso creativo de J.K. Rowling, me imagino que se encontró con el problema de tener como unos límites claros entre el mundo mortal, que ella lo llamó Muggle, y el mundo mágico. Debían haber unas normas. Entonces, nadie puede hacer magia frente a un mortal. Tienen que ocultar el secreto mágico. Muy bien. También entonces, si Harry volvía a casa, no podía hacer magia, claro, porque los niños, los menores de edad, todavía no la manejan bien. Entonces ellos no pueden hacer magia en el mundo mortal. Ok, ¿y qué? ¿Quién controla eso? Al pensar en ese detalle, tuvo que crearse un ministerio de magia que impusiera las reglas y las hiciera cumplir.
al crear el Ministerio de Magia, bueno, ella es inglesa y allá tienen al ministro, entonces también creó un ministro de magia. Este ministerio debe tener departamentos porque alguno tiene que dedicarse a los niños, otro a los adultos y en fin, tuvo que seccionar ese ministerio. También tuvo que crear una policía mágica y se le ocurrieron los aurores. O sea, miren cuántos detallitos hay solo por el hecho de generar unas leyes mágicas que separen a los magos y a los muggles. Ya con eso, yo creo que tuvo horas de trabajo y de pensar para poder llegar a ese punto. Tras crear a Harry, el protagonista, tuvo que crear a un antagonista. Entonces comenzó a desarrollar la idea de Voldemort. Y a mí me pareció muy acertado que entre las dificultades que le dio a este personaje fue no tener cuerpo. Eso permitió que durante varios libros no se enfrentara directamente a Harry y le permitiera a él desarrollar sus capacidades mágicas y ante todo ir haciendo amigos, porque el protagonista necesita la fuerza de otros para avanzar. Obviamente, el antagonista también los necesita y se le ocurrieron los mortífagos, seguidores de ese ser malvado que tienen una finalidad clara. Ahí le tocó inventarse un fondo, algo que realmente hiciera que unos magos estuvieran en contra de otros. Entonces, pues consideró que algunos querían apoderarse de los muggles, convertirlos en esclavos, ¿no? Y otros querían continuar viviendo en paralelo y continuar sus vidas aparte sin molestarse. Eso ya generó como un problema filosófico de fondo. En Harry Potter ella no creó una religión como tal. Sin embargo, está ese punto de pensamiento básico que generó los dos bandos, los de Voldemort, los magos oscuros, y el resto de magos, ¿no? Pero ya teniendo un sistema político, un sistema filosófico, llamémoslo para no hablar de religión, un sistema social, tenía que crear algo que amalgamara todos estos ingredientes y eso lo hizo con la historia. Tuvo que inventarse una historia del mundo mágico donde vemos a Voldemort en sus inicios, donde nos muestra las razones que tuvo él para convertirse en quien era, donde también nos llevó a conocer a Grindelwald con Dumbledore cuando están al principio de esa guerra. O sea que tuvo que crear cosas desde muchísimos años antes para llegar a lo que hay ahora. Y por supuesto, tuvo que crearle una historia a Harry para que tuviera relación con Voldemort y creó todo lo que le pasó a los papás, a los amigos que también habían estado en el colegio y todas esas cosas se interrelacionan, todos esos detalles tienen que ver unos con otros. Eso es lo que me parece maravilloso en la construcción de este mundo. Ahora, la creación de esta historia no la llevó lo suficientemente atrás, porque si lo hubiera hecho,
no tendríamos esos fallos de trama tan grandes que hay en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, ¿no? Esa precuela sí tiene todos los huecos habidos y por haber. Yo creo que si ella se hubiera dado a la tarea de escribir los libros sería diferente, pero como no lo hizo, tenemos una locura que realmente deja mucho que desear. El caso es que vean ustedes todas las cosas en las que tenía que pensar para poder armar una historia. No era solamente poner al niño a entrar a clases y divertirse. Tenía que tener problemas, llenó la historia de problemas. Si no hay problemas, no hay historia. Eso sí, es como la ley más importante de la escritura. Si no hay problemas, no pasa nada. Y como está en el meme del caballo, uno pinta un círculo, le pone unas paticas, hace un par de bolitas, y después lo llena de detallitos para que se convierta en un caballo. Así le pasó a ella. Tenía una estructura básica de mundo, listo. Ya entiendo cómo se tienen que comportar, cómo conviven en el mundo Moogle, cómo pueden ir de un lado a otro, cómo se transportan, cuáles son las leyes. Ya tiene una estructura y ahora empezó a llenarlo de detalles, que es lo que me encanta. Entonces ese colegio lo creó como un castillo y ese castillo tiene escaleras que cambian de dirección. Tiene un comedor increíble donde las velas flotan, donde el techo se ve como el cielo, donde el banquete aparece mágicamente, donde tienen una lechucería porque tienen un sistema de comunicación a partir de lechuzas. Bueno, cuántas cosas, miren cuántos detalles le dio J.K. Rowling a este mundo para que fuera creíble, para que uno lo sintiera y lo viviera. Hay una cosa que yo no he logrado entender, no solo en Harry Potter, en varios de estos libros que conviven con el mundo humano. ¿Por qué no crean una televisión mágica? Porque no logro entender si ya tienen el ejemplo del mundo humano, ¿por qué no lo hacen? Siempre terminan a punta de cartas, ¡qué locura! Bueno, como les conté, esto surgió porque estoy escribiendo mi propio mundo, lo estoy llenando de detalles, de cosas y cada vez que me sumerjo más en el tema encuentro más problemas que solucionar, más detalles que crear y bueno, es realmente arduo ese trabajo. Para terminar, quiero invitarlos a hacer un ejercicio práctico sobre todo esto. Algunos ya conocieron en el pasado, en algún tiempo, estábamos haciendo los videos en directo donde creamos historias, donde hicimos retos literarios. Hoy quiero invitarlos a un en vivo muy especial en donde quiero que hagamos nuestro mundo, que hagamos el ejercicio de crear un mundo mágico. Si hay alguien que esté escribiendo, yo creo que es una cosa interesante, creo que podemos encontrar mucho aprendizaje en eso y si no, igual yo creo que les puede gustar muchísimo el ejercicio de crear un mundo desde cero, de coger la varita mágica y decir yo soy Dios y quiero que aparezca un mundo. Entonces nos vamos a encontrar el próximo sábado 4 de marzo, de este sábado en 8 días, dándole tiempo a algunas personas de que vean el video y se antojen un poquito de este ejercicio. Voy a hacer un en vivo
a las 4 de la tarde hora Colombia, pues miren a ver a qué horas corresponde para sus países. Y vamos a jugar a crear ese mundo. Voy a hacer el en vivo tanto por YouTube como por Twitch para que se conecten. Y les invito a que traigan ideas y que juntos compartamos un rato de creatividad. Para mí ha sido un ejercicio fuerte y bien interesante. Bueno, recordarles que antes de irse me regalen ese like. Además, si llegaron al final del video, me lo merezco, ¿cierto? Si no se han suscrito a mi canal, denle en el botón suscribir y recuerden que en mi sitio de Patreon estoy haciendo libros exclusivos que no van a encontrar aquí en el canal. Estoy haciendo De Sangre y Cenizas de Jennifer L. Armentrout. No, ese ya lo hice, perdón. Un reino de carne y fuego, que es la segunda parte. Y Delirios, que es la segunda parte de Susurros. También lo van a encontrar allá en exclusiva. Además, me permiten continuar haciendo libros para traerles aquí al canal. Entonces, aquí en la descripción del video les dejo también ese link para que me visiten. No siendo más, recuerden hacer magia y crear mundos. Bye.